Conocer el área entre dos curvas es de mucha utilidad en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, al hacer un pronóstico del tiempo. Soy el licenciado Dr. Hernández. Hoy veremos el tema área entre dos curvas. Vamos a comenzar con este tema de área entre dos curvas. Hasta el momento habíamos visto cómo calcular el área bajo la curva cuando estaba por encima del eje de las X y cuando estaba por debajo del eje de las X, que es lo que era el cálculo de áreas negativas. ¿Qué pasa cuando tenemos dos funciones en el mismo plano cartesiano? Como pueden apreciar aquí, les dibujé la misma gráfica 3 veces. Tenemos dos funciones. Una es esta línea recta y la otra es esta parábola. Eso ya lo vimos el semestre anterior en la materia de cálculo diferencial. Recuerden que este tipo de funciones eran las que nombrábamos funciones polinomiales. La forma de hacer la gráfica también ya la vimos el semestre pasado, pero de momento no vamos a preocuparnos por eso. Lo que quiero que aprecien aquí, por ejemplo, aquí me están diciendo que el área verde, el área sombreada, es el área de f de x. ¿Qué me quiere decir? Pues que entonces la recta, esta recta, es la función f de x. Este de aquí va a ser f de x. ¿Sí? Si se fijan, es el área que está debajo de esta recta. En el siguiente me están mostrando el área de g de x, o sea, la que está debajo de la parábola. No estoy tomando en cuenta la recta para nada. Entonces esta función, esta parábola, es la función g de x. G de x. Y por último me dice el área entre f de x y g de x. ¿Sí? Tengo f de x, que es esta línea recta, tengo g de x, que es esta parábola, y entonces lo que queda entre estos dos, entre la recta y la parábola, ese va a ser el área entre esas dos curvas. ¿Cómo lo vamos a calcular? Es bastante sencillo. Ya vieron algo parecido en la materia de geometría y trigonometría. Recordemos que a veces les ponían un cuadrado y dentro un círculo y les sombreaban el círculo y había que calcular el área sombreada, o al revés, sombreaban el cuadrado y el círculo que estaba dentro lo dejaban en blanco. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Calculaban el área de cada uno por separado y al final lo restaban. Aquí va a ser muy similar, por eso les puse aquí esta fórmula, ¿sí? El área es igual a la integral, los intervalos b y a, y esta es la fórmula donde f de x se le va a restar g de x. Ojo, siempre y cuando, siempre debemos de observar el gráfico y ver qué función es la que está más arriba, ¿sí? En este caso es la línea recta. Entonces, la línea recta es la función f de x y es por eso que le vamos a restar la gráfica, o más bien la función que esté por debajo, más abajo. En este caso es la parábola. Si se fijan aquí en el plano cartesiano, sobre el eje de las X, está más abajo la parábola que la línea recta. Entonces a f de x, que es esta línea recta, le vamos a restar g de x, que es esta parábola. Si estuviese al revés, que esta fuera por ejemplo g de x y esta f de x, haríamos la operación contraria. A g de x le restaríamos f de x. Entonces, bueno, ahorita que veamos los ejercicios le van a ir entendiendo un poquito mejor. Solo como aclaración, ¿qué intervalos van a ser los que voy a utilizar? Pues donde se intersecten las dos curvas, ¿sí? Aquí donde chocan esta parábola con la línea recta y aquí donde vuelve a chocar la parábola con la línea recta, esos van a ser A y B. Recuerden que donde termina es B, esto de aquí sería B, y donde empieza sería A, ¿sí? Entonces vamos a suponer que en nuestro plano aquí estoy en -2 y aquí estoy en 3, ¿sí? Entonces B sería 3 y A sería -2. Nada más para
para que ahorita que comencemos no se vayan a confundir. Pero bueno, vamos a pasar a hacer los ejercicios para que ya vayan practicando y vayan comprendiendo lo que les acabo de explicar. Vamos a comenzar con este ejercicio. Bueno, en la parte de arriba les dejé la fórmula que vamos a utilizar. Solo recordar que únicamente en el caso de que g de x esté por encima de f de x, supongamos que esta fuera g de x, esta línea de color negro, y el azul fuera f de x, entonces aquí se invierten. Primero ponemos la función g de x y le restamos la función f de x, ¿sí? Entonces siempre vamos a poner primero la que esté más arriba del eje de las x. Aquí, como podemos apreciar en la gráfica, la que está más arriba es esta de color negro, y la que está más abajo pues va a ser la de color azul. Vamos a calcular el área sombreada que me están dando aquí, la de color verde, y ya podemos apreciar que está, o sea, que es una integral definida porque conocemos sus límites. Está en el intervalo de 1 a 2. Entonces ya sabemos que este va a ser b y este va a ser a. Ahora lo puse con el color de la línea, ¿sí? F de x va a ser la de color negro y g de x la de color azul, ¿sí? Entonces vamos a dejar así la fórmula tal cual, porque f de x es la curva que está más arriba, ¿sí? Está por encima de g de x, y solamente vamos a sustituir aquí en esta integral estos valores y en a y b el intervalo que me están dando. Entonces primero tengo que sustituir. Esto ya no debe de representar problema porque es álgebra, algo que vieron en primer semestre, y el semestre anterior en cálculo diferencial también lo repasamos cuando vimos operaciones con funciones. Únicamente vamos a restar a esta función esta otra que se llama g de x. Entonces lo voy a escribir aquí. Primero, para calcular el área, es igual, abrimos la integral, ponemos a, que es el 1, y b, que es el 2. Aquí va a ir el 2. Y ahora vamos a abrir el corchete y ponemos f de x. En lugar de poner f de x vamos a poner el valor, que es 7x cúbica menos 1. 7x cúbica menos 1. Lo ponemos entre paréntesis para no revolvernos, ¿sí? Para no confundirnos. Ponemos aquí el menos, que es el que me marca la fórmula. Abro otro paréntesis y pongo g de x, que es 4x cuadrada menos x más 2. Cierro el paréntesis por dx. Y ahora, a continuación, lo que voy a hacer es la resta. A esta función le voy a restar esta otra. Voy a continuar aquí abajo, igual, abro la integral, 2 a 1, abro el corchete, ya elimino de una vez este paréntesis, lo voy a pasar 7x cúbica menos 1, y recuerden, en la resta, o cuando vieron el tema signos de agrupación, para suprimir un signo de agrupación, en este caso son los paréntesis, cuando sean precedidos de un signo negativo, los signos de los términos de adentro van a cambiar, todos, ¿sí? Entonces este 4x cuadrada no tiene signo, por lo tanto se interpreta como que es un positivo, lo vamos a poner con el signo contrario, ¿sí? En lugar de ponerle más, ponemos menos 4x cuadrada. Este menos x, en lugar de pasarlo como menos x, lo vamos a pasar como más x. Y este más 2, en lugar de pasarlo como más 2, lo vamos a pasar con el signo contrario, que es menos 2. Así lo dejamos por dx. Si tienen dudas con esto, pues los invito a que vayan a ver el video de primer semestre que se llama Suma y Resta Algebraica, y también el de signos de agrupación. Bueno, vamos a continuar aquí en la parte de abajo. Abrimos la integral, ponemos el 2, ponemos el 1, y ahora vamos a buscar términos semejantes, los que sean iguales. Primero empecemos con las potencias. Siempre vamos a buscar la potencia más alta.
En este caso es este x elevado a la 3. Buscamos si hay otro x elevado a la 3, no hay ninguno. Entonces ponemos 7x cúbica, ¿sí? Vamos a tacharlo para no revolvernos. Aquí ya lo descartamos. Seguimos con las x cuadradas. Aquí tengo este menos 4x cuadrada. ¿Hay algún otro x cuadrada? Ninguno. Entonces lo bajo igual, menos 4x cuadrada. Este también lo descarto. Seguimos con las x elevado a la 1. Aquí tenemos esta x. ¿Hay alguna otra x elevado a la 1? Ninguna. Entonces lo bajamos como más x. También lo descartamos. Y ahora nos queda con las x elevado a la 0 o bien con los números que no tienen literal, que no hay ninguna letra por un lado de ellos acompañándolos. Tenemos este menos 1 y tenemos este menos 2. Ahí sí vamos a tener que hacer alguna suma o resta según el signo que tenga. Tengo menos 1, tengo menos 2. Entonces el resultado va a ser menos 3. Aquí lo que sigue, voy a utilizar las tres fórmulas que vimos en los videos anteriores, que ya ahorita ya las deben de conocer, y voy a separar en 4 partes diferentes esta integral, ¿sí? 7x cúbica menos 4x cuadrada más x y menos 3. Entonces empiezo aquí abajo. El 7 lo mandamos para afuera de la integral, abrimos la integral, ponemos los límites, y esta, recuerden, es la tercera fórmula, la de x elevado a la n más 1. Entonces ponemos x a la 3 más 1, van a ser 4, sobre a n más 1, que es 4 también. Menos, mando el 4 hacia afuera, abro la integral, pongo el 2, pongo el 1, y x elevado a la n más 1, que sería 3 sobre 3. Si tienen dudas con esto, vayan a los dos videos anteriores. Ahorita ya me voy a ir un poco más rápido porque ya deben de estar familiarizados, ya practicaron lo suficiente. Abrimos la integral, ponemos los límites, x elevado a la n más 1, que sería x cuadrada sobre 2. Y ya por último, aquí se me va a empalmar un poquito, ponemos el 3 sobre dx. Esta sería la fórmula número 2. Vamos a continuar aquí en la parte de abajo. Ya los empiezo a separar. Pongo igual el 7 que multiplica a x cuarta sobre 4, cierra paréntesis, o bueno, vamos a multiplicarlo de una vez. El 7 que multiplica a x cuarta sobre 4, me quedaría 7x cuarta sobre 4, menos este 4 va a multiplicar a lo que está aquí adentro, sería 4x cúbica sobre 3 más x cuadrada sobre 2 menos este 3 que multiplica lo de adentro. Recuerden que la integral, aquí se me pasaba a ponerle los límites, de dx va a ser x, ¿sí? Entonces sería 3x. Y así quedaría ya final, lo ponemos entre corchetes y recordemos poner los límites, ¿sí? Que va desde 1 hasta 2. Recordemos la fórmula del área total, se los voy a escribir aquí para que la recuerden, que ya la deben de tener en sus apuntes, que era f de b menos f de a. Entonces, ¿qué me dice esa fórmula? Pues yo voy a sustituir todas las x de esta función con el número 2 y le voy a restar otra vez todo esto, pero voy a sustituir cada una de las x de esta función con el número 1, ¿sí? Entonces f de b menos f de a. ¿Por qué? Porque b es 2 y a es 1. Ya no debe de haber problema con esto porque llevamos ya 3 temas haciéndolo. Entonces vamos a seguir aquí abajo. Esto es igual y ponemos f de b. Primero, recordemos, todas las x las vamos a sustituir con el número 2. 7, en lugar de la x pongo el número 2, elevado a la cuarta sobre 4, menos 4, en lugar de la x pongo el número 2, elevado al cubo, sobre 3, más, en lugar de la x pongo el número 2, elevado al cuadrado, sobre 2, menos 3 que multiplica, en lugar de x pongo otra vez el 2. ¿Sí? A todo esto le vamos a restar otra vez lo mismo, pero ahora multiplicado
en lugar de las X, vamos a poner el 1. ¿Sí? Abro corchete, vamos a ver si nos cabe el 7, en lugar de la X pongo el 1, elevado a la cuarta, sobre 4, menos el 4 que multiplica a 1, elevado al cubo, sobre 3, más, en lugar de la X pongo el 1, elevado al cuadrado, sobre 2, menos el 3 que multiplica a 1. Y ahora sí, así me quedaría f de a. Ahora vamos a hacer las operaciones correspondientes aquí en la parte de abajo. Primero, recuerden, el 7 que multiplica a 2 elevado a la cuarta. Nuevamente, error que es muy común en los chavos, no es 2 por 4, sino 2 elevado a la cuarta, o sea, 2 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2, 16. Sobre 4. Menos el 4 que multiplica al 2 elevado al cubo. ¿Sí? 2 por 2 son 4, por 2 son 8. Sobre 3. Más el 2 elevado al cuadrado. 2 por 2 son 4, sobre 2. Menos 3 por 2 son 6. ¿Sí? Y así ya hice las operaciones de f de b. Y ahora me paso con las de f de a. Menos, abro el corchete, el 7 que multiplica a 1 elevado a la cuarta, pues me queda 1 nuevamente, sobre 4. Menos 4 por 1 elevado al cubo, me va a ser 4 por 1, sobre 3. Más 1 elevado al cuadrado, 1 por 1 me sigue dando 1, sobre 2. Menos 3 por 1, 3. Cerramos corchete. Seguimos en la parte de abajo. Esto es igual, abrimos corchete y multiplicamos 7 por 16. Esto es igual a 112 sobre 4. Menos 4 por 8, que son 32 sobre 3. Más, aquí podemos hacerlo de una vez, 4 entre 2 me va a dar 2 y menos 6. Cerramos corchete y seguimos con f de a. 7 por 1 me va a dar 7. Aquí voy a cambiar de color. 7 por 1 me va a dar 7 sobre 4. Menos 4 por 1 me da 4 sobre 3. Más 1 sobre 2. Vamos a dejarlo en fracción como un medio. Menos 3. Y cerramos el corchete. Ahora sí, vamos a empezar a realizar las divisiones que tengo aquí. Esto es igual a 112 entre 4 me va a dar 28, menos 32 entre 3, como no me dan números decimales, lo voy a seguir dejando en fracción. 32 sobre 3. Igual, si a ustedes se les hace más fácil con su calculadora, lo pueden dejar en decimales. Voy a hacer de una vez esta suma y resta. Más 2 menos 6 me va a dar menos 4. Menos igual, como no tiene un número exacto, le voy a dejar en fracción. 7 cuartos menos 4 tercios más 1 medio menos 3. Y cerramos los corchetes. Ahora vamos a resolver estas operaciones que están aquí dentro, que ya como podemos apreciar únicamente son sumas y restas. Está un poco más sencillo. Lo pueden hacer en fracciones o bien en decimales. Para hacerlo en fracciones, recuerden, yo les recomiendo convertirlo a fracción los números enteros, o bien podemos buscar el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Vamos a poner el 3 en la parte de abajo. ¿Sí? Recuerden que cuando no tienen numerito aquí, estos que son enteros, se les pone un 1. Entonces tenemos que buscar el mínimo común múltiplo de esos 3. Vamos a poner el 3. Y entonces pasamos a hacer lo siguiente. El 3 va a dividir a cada uno de los de abajo y después se va a multiplicar por el de arriba. Entonces, vamos a hacerlo. 3
entre 1 me va a dar 3 por 28 me va a dar 84. Menos 3 entre 3 me va a dar 1 por 32 me va a dar 32. 3 entre 1 me va a dar 3 por 4, 12. Como tenía signo negativo, le volví a poner signo negativo. Menos, y ahora buscamos el mínimo común múltiplo de estos, ¿sí? Recuerden, este 3 no tiene número, le ponemos un 1. Entonces vamos a buscar el mínimo común múltiplo de estos números que tengo yo en la parte de abajo. El mínimo común múltiplo ahí sería el 12. ¿Sí? Vamos a poner el 12. Este es tema de secundaria, ya lo deben de haber visto. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. 12 entre 4 me va a dar 3 por 7, 21. Menos 12 entre 3 me va a dar 4 por 4, 16. Más 12 entre 2 me va a dar 6 por 1, 6. Menos 12 entre 1 me da 12 por 3, 36. Y así me quedaría. Ahora vamos a continuar aquí en la parte de abajo. Vamos a poner otra vez el 3 aquí abajo y ya nada más hacemos las sumas y restas de lo que tengo aquí arriba. Vamos a poner 84 menos 32 menos 12 y eso me va a dar 40. Cerramos el corchete, menos, abrimos otra vez corchete, ponemos el 12 en la parte de abajo y hacemos las operaciones que están aquí en la parte de arriba. 21 menos 16 más 6 menos 36 es igual a menos 25. Cerramos el corchete y vamos a continuar aquí en la parte de abajo. Ahora vamos a restar estos dos. Vamos a buscar el mínimo común múltiplo de estos, del 3 y del 12. Pues va a seguir siendo el 12, ¿sí? 12 entre 3 me va a dar 4 por 40, 160. 12 entre 12 me va a dar 1. Bueno, primero aquí menos por menos me va a dar más. 12 entre 12 me va a dar 1 por 25, va a ser 25. 160 más 25 van a ser 185 sobre 12. Y ya nada más hacemos la división. 185 entre 12 me va a dar 15.41. Y recuerden que como estamos hablando de áreas, van a ser unidades cuadradas. Vamos a hacer otro ejercicio. Por ahí les sugerí el semestre anterior si se podían conseguir una graficadora. Les va a servir bastante para no tener que hacer manual. ¿Y este man piensa que la regalan o qué? ¿Qué onda, crack? Mi nombre es Matt Power. Te voy a decir cómo puedes graficar sin gastar dinero ni repasar los apuntes del semestre pasado. Es muy sencillo. Solo debes entrar a geogebra.org. Buscas la opción Calculadora Gráfica. Allí vas a teclear la función que quieres graficar. Por ejemplo, 3x cuadrada más 1. Y enseguida te va a mostrar la gráfica. Ahora agreguemos otra función. Por ejemplo, x más 8. Como puedes ver, también agregó la gráfica de la función g de x. Si das clic en los puntos donde se cruzan ambas gráficas, te mostrará las coordenadas. En este ejemplo podemos ver que el intervalo va desde menos 1.3 hasta 1.7. Esta graficadora es gratis y no tienes que descargar ninguna aplicación. Ya ves, super papa graficar funciones.
Pero este man la hace mucho de emoción y nos quiere complicar todo. Pero bueno, te dejo que sigas con tu clase porque yo me voy a aventar un peliculón. Donde pasan esas dos curvas, se van a dar cuenta que f de x, al menos en este ejercicio, sigue quedando encima de g de x. Entonces a esto de arriba le voy a volver a restar esto de aquí de abajo, ¿sí? Y vamos a utilizar, recuerden, esta fórmula de aquí. También cuando chequen por ahí quién va a ser A y quién va a ser B, se van a dar cuenta que los intervalos, ya redondeando, les va a quedar que B es igual a 2.2, redondeando, ¿sí? Porque les va a quedar como 2.19 y seguimos. Y A les va a quedar, también ya redondeando, a menos 2.1. Ya cuando hagan la gráfica, ustedes se van a dar cuenta. Bueno, vamos a comenzar primero sustituyendo en la fórmula de f de x menos g de x, ¿sí? Entonces ponemos, para calcular el área, es igual, abrimos la integral, ponemos a, que dijimos que es menos 2.1, y ponemos b aquí arriba, que es 2.2. Ahora vamos a utilizar decimales. En esta ocasión quise utilizar ejercicios con fracciones, con decimales, porque después se los explico con números enteros, y cuando ustedes en su tarea deben de utilizar fracciones o decimales, se me confunden mucho. Entonces, pues para que lo vayan checando. Y ponemos f de x, que es 3 medios de x, 3 medios de x, de corchetes, más 1, de x cuadrada, perdón, más 1, menos g de x, que es 1/5 de x más 8. Así quedaría, y ya nada más tengo que empezar a resolver. Perdón, aquí se me pasaba, por dx. Bueno, vamos a hacer la resta de estos dos. Recordemos otra vez la regla. Para suprimir este signo de agrupación, debo de cambiar cada uno de los términos, los signos de cada uno de los términos que están dentro de él. Podemos seguir aquí abajo. Volvemos a abrir la integral, que va desde menos 2.1 hasta 2.2, que es donde se intersectan. Ponemos 3 medios de x cuadrada más 1, esto de aquí arriba, y vamos a cambiar los signos. Si aquí no hay signo, quiere decir que es positivo, entonces lo vamos a pasar como negativo, menos 1/5 de x. Si aquí es signo positivo, lo vamos a pasar como negativo, menos 8. Y por último, vamos a buscar los términos semejantes. Buscamos primero por potencias. ¿Hay alguna otra x cuadrada? No hay ninguna más que esta. Entonces ponemos 3 medios de x cuadrada. Este ya lo tachamos. Buscamos quién sigue después de las x cuadradas, las x elevado a la 1, que tenemos este. Menos 1/5 de x. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro que esté con letra x. Ahora, los que no tengan literal, este más 1 y este menos 8 no tienen letra por un lado. Entonces hacemos la operación, más 1 menos 8 me va a dar como resultado menos 7. Y así me quedaría ya final la integral, para ahora sí empezar a separarlo y utilizar las fórmulas que habíamos visto en videos anteriores. Llegando aquí, bueno, voy a utilizar otro color para no confundirnos. Es igual, saco el 3 medios, abro la integral, pongo los límites. Aquí voy un poco más rápido porque esto ya son pasos muy obvios. Esta x la voy a elevar a la n más 1. N va a ser 2, entonces n más 1 va a ser 3. 2 más 1, 3. Sobre n más 1. Menos, saco el 1/5, abro la integral, pongo los límites. Y x la voy a elevar a la n más 1, ¿sí? N va a ser 1 porque no tiene numerito aquí arriba. N más 1, 1 más 1 me va a dar 2, sobre n más 1, que es el 1, 1 más 1, otra vez 2. Menos el 7
abro la integral, pongo los límites y aquí adentro el dx. Y ya nada más al final voy a resolver voy a hacer las operaciones. Recuerden, aquí en fracciones se multiplica el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Entonces 3 por x cúbica me va a dar como resultado 3x cúbica sobre 2 por 3, 6, menos 1 por x cuadrada me va a dar x cuadrada sobre 5 por 2 me va a dar 10, menos el 7 y la integral de dx va a ser x. Esta es la fórmula 2 para que no se me confundan. Si se están confundiendo en este paso por qué sale x, recuerden, vayan a la fórmula 2 y van a ver que a una constante que la nombrábamos a, cuando lo teníamos de esta forma, se le agregaba la x. También recuerden que estamos hablando de la operación inversa de las derivadas, ¿sí? Que si yo hago la derivada de esto, 7 por el exponente x, 7 por 1 me va a dar 7, y 1 menos 1, 0, se borra la x, y vamos a ver que es lo mismo que esto. Ya, ahora sí vamos a sustituir. Por ahí se me estaba pasando poner los límites. Recuerden, siempre se pone entre corchetes, ponemos b en la parte de arriba y a en la parte de abajo. Ahora sí vamos a sustituir primero f de b, ¿sí? Toda esta función, pero en lugar de las x vamos a poner el 2.2, ¿sí? Ponemos el 3 que multiplica a 2.2 en lugar de esta x elevado al cubo sobre 6, menos 2.2 en lugar de la x, 2.2 elevado al cuadrado sobre 10, menos 7 que multiplica en lugar de la x pongo el 2.2 y cerramos corchete. Y a todo esto le voy a restar, voy a borrar acá este lado, que ya utilizamos la fórmula. Le voy a restar otra vez lo mismo, pero ahora en lugar de las x voy a poner el menos 2.1. Abrimos corchete, el 3 que multiplica en lugar de la x el menos 2.1 elevado al cubo sobre 6, menos en lugar de la x el menos 2.1 elevado al cuadrado sobre 10, menos el 7 que multiplica el menos 2.1. Y ahora sí, voy a hacer las operaciones que están dentro de los corchetes. Entonces, primero, aquí en la parte de abajo ponemos el 3 y después vamos a poner cuánto es 2.2 elevado al cubo. Esto es igual a 10.6. Voy a utilizar únicamente un decimal sobre 6, menos 2.2 elevado al cuadrado, 4.8. Estoy utilizando únicamente un decimal. Ustedes pueden, incluso si quieren, redondear. Ya al final en su casa se van a dar cuenta que a lo mejor el resultado pues nos cambia en algún número, pero ya sabemos que es porque a lo mejor ustedes están utilizando más decimales, yo solamente estoy utilizando uno. Y ya al final multiplicamos 7 por 2.2 y el resultado es 15.4. Cerramos corchete, menos, abrimos corchete y el menos 2.1 lo elevamos al cubo. Entonces es 3 que multiplica, como está elevado al cubo se queda el signo negativo porque menos por menos es más y más por menos es menos, y me quedaría 10.1 sobre 6. Voy a tener que borrar las funciones del ejercicio. A estas alturas ya las deben de tener anotadas en su libreta. Ahora menos, este menos se va a convertir en positivo, ¿sí? Porque al multiplicar menos 2.1 por menos 2.1, ¿sí? Menos por menos me va a dar más, y 2.1 por 2.1 me va a dar como resultado 4.4 sobre 10, menos 7 por
2.1 me va a dar 14.7. Negativo. Y cerramos corchete. Ahora voy a multiplicar este 3 por el 10.6, que me va a dar 31.8 sobre 6, menos 4.8 sobre 10, lo vamos a dejar igual, menos 15.4, menos, abro corchete otra vez, el 3, bueno, de una vez, menos por más por menos es menos 3 por 10.1, 30.3 sobre 6. Vamos a tener que borrar aquí. Menos, este lo vamos a dejar igual, 4.4 sobre 10, y menos por menos me va a dar más 14.7. Y cerramos el corchete. Y ya aquí en la parte de abajo voy a hacer las operaciones. Nuevamente voy a tener que buscar el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Voy a poner aquí el 30. ¿Sí? Entonces, mismo procedimiento. 30 entre 6 me va a dar 5 por 31.8, 159. Menos, tenemos acá, 30 entre 10 me va a dar 3 por 4.8, 14.4. Menos 30 entre 1, recuerden que cuando no tiene número le ponemos un 1, me va a dar 30 por 15.4 y me va a dar 462. Cerramos corchete, menos, y pasamos con las que siguen. Vamos a utilizar el mínimo común múltiplo, que va a ser el 30. 30 entre 6 me va a dar 5. Bueno, primero el signo negativo, no se les vaya a pasar. Me va a dar 5 por 30.3 me va a dar 151.5. Menos 30 entre 10 me va a dar 3 por 4.4, 13.2. Más 30 entre 1 me va a dar 30 por 14.7, 441. Bien, hasta aquí nos quedamos y vamos a continuar haciendo las operaciones. Ahora vamos a hacer las sumas y restas de la parte de arriba. 159 menos 14.4 menos 462 me va a dar menos 317.4 sobre 30. Menos, y otra vez vamos a hacer las operaciones de la parte de arriba. Menos 151.5 menos 13.2 más 441 son 276.3 sobre 30. Y cerramos corchete. Bueno, aquí ambos se dividen entre 30, entonces vamos a volver a poner el 30. Y fíjese lo que va a pasar a continuación. Aquí ya debemos de tener dominio en los temas anteriores, ¿sí? Vamos a pasarlo el menos 317.4 menos el 276.3. ¿Sí? Volví a poner el 30 porque si se fijan, el 30 está en ambos lados. Si hacemos esta operación, nos vamos a dar cuenta de algo. 317.4, perdón, menos 317.4 menos 276.3 es igual a 593.7 sobre 30. Negativo. ¿Sí? Entonces nos quedó un área negativa. Aquí recuerden que cuando sabíamos que iba a ser un área negativa,
lo que teníamos que hacer era invertirlos, ¿sí? La A arriba y la B abajo. Entonces en este caso sería esto de este lado y esto otro de este lado, ¿sí? Esto es igual a 276.3 sobre 30 menos, abrimos corchete, menos 317.4 sobre 30. Eso era lo que les decía, ¿sí? Aquí este que iba a ser negativo pasó a ser positivo, ¿sí? Vamos a poner otra vez el 30, pasó a ser positivo, que es el 276.3, y este que era negativo, ¿sí? Como aquí hay un signo de menos, la fórmula me dice menos f de b, ¿sí? Menos por menos se va a hacer más 317.4, y esto es igual. Y entonces en lugar de hacer va a ser lo mismo, como tienen signos iguales, aquí era menos y era menos, aquí es más y es más, va a ser el mismo resultado pero con el signo contrario, 593.7 sobre 30, ¿sí? Aquí me he quedado con el signo negativo, ¿sí? Porque teníamos dos negativos. Aquí como tenemos dos positivos, también se va a hacer una suma y va a dar igual 593.7 pero con signo positivo. Y ya nada más lo dividimos entre 30. 593.7 entre 30 va a ser igual a 19.79, como estamos hablando de áreas, unidades cuadradas. Y este sería el resultado.